día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 4 de febrero celebramos a Santa Águeda, virgen y mártir. Evangelio de San Marcos 5, del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo que había sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Hoy nos presenta San Marcos uno de esos relatos que nos dejan cavilando y pensativos. Podemos imaginar la vida de aquel hombre torturado por un demonio. Todo lo destroza, nada lo puede contener. Parecería que tiene libertad en su más grande expresión. Podría decir aquel hombre que él hace lo que quiere y que nada es capaz de atarlo. Sin embargo, actúa impulsado por un demonio, por el mal. Los judíos veían en todas las enfermedades una expresión de la maldad. No sé qué tan válida sea la comparación, pero ahora que hemos vivido la Jornada Mundial de la Juventud, me ha venido a la mente la situación actual de los jóvenes. No quiero afirmar que estén poseídos ni mucho menos, pero su situación me parece crítica y difícil en medio de la sociedad. Por una parte, han alcanzado aparentes niveles de libertad que en ninguna otra época habían tenido. Es difícil que la autoridad, los papás o los maestros puedan someter a los indomables jóvenes que se sienten llenos de libertad. Pero por otra parte, la realidad nos muestra que muchos jóvenes que proclaman su derecho a la libertad se mueven en un campo de sometimiento a los vientos de la modernidad, del capricho, de los bienes materiales, del confort y del conformismo. Se dicen libres y se encuentran atados. Es cierto, hay jóvenes con ideales y que luchan con sinceridad por un mundo más humano y más justo, pero también es cierto que muchos no hacen nada para lograr al menos su propia realización. Estoy convencido que si estos jóvenes entran en un contacto personal con Jesús, Él transformará sus vidas y les dará sentido. Son mucho más importantes sus personas y su dignidad que todos los bienes simbolizados en la piara de cerdos. Debemos presentarles a Jesús joven, entusiasta y dinámico. Ese Jesús es el que ama y entusiasma a los jóvenes de nuestros tiempos.
El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.